William, no te escuchas. Ahora, Sí. sí. Juan pregunta si se ve la imagen muy bien. Sí, me veo bien. Ya estamos live en Facebook. Quiero mostrarles algo. Deja ver. ¿Estamos listos? Sí. Saludos a todos. Ya estamos en Facebook Live. Así que les voy a pedir, por favor, que si tienes alguna pregunta, ¿verdad? Previo a encender tu cámara en el chat de aquí mismo de Zoom, con tu nombre, ¿verdad? Hagas la pregunta y digas que tienes un turno para participar. Y entonces, así, ¿verdad? Sabemos quién va a poder participar y puedas hacer la pregunta sin ningún inconveniente. De la misma forma, si acaso aparece una pregunta en el Facebook Live, te voy a dejar saber, Juan. Pues estoy bien contenta de estar en la entrevista de esta semana con Juan Bernal. Muchas gracias por estar aquí. Queremos saber un poquito más de ti, tu nombre, de dónde eres. Cuéntanos. Claro que sí. Mi nombre es Juan Bernal Mondragón. Saludos a todos en primer lugar. Estoy bien contenta de estar aquí. Y les voy a hablar un poco, ¿verdad? En el día de hoy. Yo nací en México. Vamos a discutir 8 temas. En San Juan de Patusí, nací especialmente. Con mi familia mayormente, ¿verdad? Hablábamos comúnmente, ¿verdad? Programa de comunicación total. Me consideraba oyente realmente. Nací en San Luis de Potosí, me mudé acá a Estados Unidos, a Chicago, y comencé un programa de estudiantes sordos, pero yo no sabía lo que era, no tenía, no sabía lo que era la cultura latina, lo que era el español, y en la escuela la mayoría de los estudiantes eran blancos. No tenía esta forma de identificarme con alguien que fuera similar a mí. Yo me consideraba blanco, entonces mi familia pues celebraba así cosas como por ejemplo los cumpleaños, los quinceañeros y ese tipo de cosas, pero y lo único que yo tenía en la mente era la comida y la bebida, claro está. Ahora, la parte cultural, carecía de esa parte cultural. Ahora, empezando, yo diría, en mi español se empezó a
diluir y mi familia, yo seguía hablando inglés, y entonces, por ejemplo, cuando iba a McDonald's y había mucha gente latina, yo entraba y hablaba, y la gente me miraba y no me entendía bien. Y yo volvía y hablaba, pero no me entendían. Y yo escribía y pensaba que era raro porque yo no entendía por qué. Yo no entendía ese aspecto de la identidad sorda. Y entonces escribía y le preguntó a mami, ve acá, mami, en el restaurante de McDonald's no me estaban entendiendo cuando yo les hablaba, ¿qué está pasando? Y ella se sentó conmigo y me dijo, es que tú no puedes escuchar. Eh, y, y entonces yo me quedé pensando, ¿qué significa que no puedo escuchar? Bueno, que no escuchas y entonces significa que no puedo hablar tampoco, pero ¿qué pasa? Que la gente entendía en mi familia mi voz y estaban acostumbrados a mi voz, pero la gente de la comunidad de afuera no estaban acostumbrados a mi voz y no me entendían. Y entonces yo, por ejemplo, entre la C y la K no podía distinguir los sonidos, pero mi familia sí estaba acostumbrada. Y eso pues me hizo sentir un poco bastante incómodo porque eh, después, cuando fui a la escuela, mi mamá, ellos me explicaron lo que significaba ser sordo y eso cambió mi vida por completo. Entonces yo fui poco a poco aceptándolo, pero ¿qué pasa? Mi mamá en un momento estuvo en el hospital, yo iba a visitarla y yo me di cuenta que había una persona sorda que parecía que sabía español. Y entonces ellos tenían una discusión. Eh, un momento, no puedo ver a Bernardo. Yo noto que la familia estaba discutiendo ya con el personal médico y mientras yo estaba hablando en comunicación simultánea entre señas y español con mi mamá, y yo hacía señas y ellos se dieron cuenta que yo sabía señas y ellos me pidieron si ellos podían utilizarme a mí porque vieron, en ese momento no sabían la palabra de interpretación y ellos dijeron, ¿tú sabes señas? Por favor, ayúdanos. Y entonces yo voy allá y me doy cuenta que la persona hablaba, me puse a interpretar entre ellos y regresé acá y me di cuenta de esta necesidad y así fue que empecé a investigar un poquito más y ahí fue que empezó a desarrollar el gusto por la interpretación. Wow, fascinante, sí. Y entonces eh, yo empecé a ajustarme a mi cultura latina después de ya que fui creciendo. Entonces Carmen, que este es su nombre en señas, había establecido una organización, yo la conocí a ella y entonces ella es de Ecuador, una mujer latina de Ecuador y se veía blanca, pero pues yo no entendía, ella me dijo, ah, mira, tú hablas español igual que yo, y yo le digo, español igual que yo, español, ¿qué significa? ¿A qué te refieres con español? Entonces se refería a hispano o latino más bien y yo decía, no, no, yo lo negaba todo, ella me miraba a mí. Pero entonces después de eso, ella siguió insistiendo y acercándoseme y venía donde mí y me regañaba y me decía cosas. Y decía, si tú no aceptas tu identidad como latino, significa que tienes que pintarte la piel y cambiarte la piel porque tú entonces no te mereces ese color de piel. Y eso me impactó mucho porque me hizo darme cuenta de que mi familia, la mayoría era oriente y no me comunicaba mucho con ellos y no entendía muchas cosas. Pero ella tuvo un gran impacto en mi vida y me puse a investigar. Gracias a la biblioteca que fui muchas veces y aprendí lo que era el significado de ser latino y muchas cosas así. Aprendí sobre la interpretación y yo me di cuenta que podía yo interpretar, trabajar también como traductor y me puse a aprender sobre las diferentes carreras. Ahora, más adelante, fue muy interesante porque yo he querido como retos convertirme en intérprete certificado, pero siento que todavía no tengo la confianza. Obviamente, mi primera lengua es el español, no el inglés. Y entonces,
Ok, me refiero al español escrito. Mi primera lengua no es el inglés escrito, es más bien el español escrito. Entonces, en el examen de CDI, cuando yo lo leo, es en inglés. Y es muy trágico esto porque, pues, pero de todas maneras lo traté, contesté lo mejor dentro de mis capacidades, lo entregué y lo fracasé, no pude pasarlo. Eh, en Illinois, en Chicago, Illinois, hay una persona sorda que ellos tienen un examen y yo puse a estudiar el examen de certificación local de Illinois, lo tomé el escrito y había sido muy difícil comparado con el de CDI, y ese fue mucho más difícil, me parecía a mí. Lo entrego y yo dije, lo fracasé seguro porque el inglés no es mi primera lengua y lo pasé. Así que estuve muy contento de eso, satisfecho, ya por fin tengo la licencia de Illinois, pero sigue estando está bajo el BEI, el Board of Evaluation for Interpreters. Y me pareció muy interesante que este me parecía más difícil que el de CDI y que yo pensaba que el de CDI lo iba a pasar y lo fracasé, y este que yo entendía que era mucho más complejo y difícil, lo pasé y que yo estaba seguro que lo iba a fracasar. Pero ha sido mi meta convertirme en intérprete certificado CDI. Una pregunta, CDI, ¿te refieres a bajo la certificación nacional? Ok, bajo la certificación nacional, sí, cierto. Yo quiero hacerlo en el futuro. ¿Por qué lo he pospuesto? Lo voy a discutir más adelante por qué lo he pospuesto, pero voy a seguir la lista que tengo. Entonces, ha habido mucho trabajo trilingüe y yo digo, qué bueno, hay trabajo trilingüe, pero muchas veces me he dado cuenta que esto se presta a confusión, porque muchas veces en el mundo oyente tiene un significado diferente. En el mundo de los sordos, los intérpretes se consideran trilingües. ¿Cómo cambia el significado? Hace mucho tiempo yo he estado pensando en esto de la certificación, en interpretación trilingüe, y cuando vengo a darme cuenta me dan un papel en español y yo digo, bueno, yo no soy bueno leyendo español. Yo soy bueno en señas mexicanas, pero no, y en ASL, pero no en español escrito. Ellos me miran, pero tú no eres trilingüe. Entonces, ¿qué haces aquí? Y eso me impactó porque realmente en la palabra trilingüe al parecer cobra un significado diferente en los Estados Unidos. Y lo quisiera discutir más con ustedes. En el mundo oyente, aparentemente, no necesariamente dentro de Estados Unidos significa lo mismo que en otros ámbitos. ¿Quieres que lo discutamos ahora o luego? Bueno, si lo quieren, yo quisiera hacer esa pregunta. ¿Yo soy considerado un intérprete trilingüe o qué sería yo considerado? Bueno, yo entiendo que sí, Ruth dice, debido a que cuando nosotros vamos a trabajar, si nosotros estamos escuchando español, lo cambiamos a ASL, por ejemplo, lo interpretamos a ASL, es un proceso bilingüe, pero al mismo tiempo, eso incluye la cultura y diferentes aspectos, eh, y no necesitamos leer un papel como tal. El 95% de las veces nosotros no necesitamos leer un papel para interpretarlo a señas. Ahora, en algunos casos de situaciones trilingües, oyentes, pasa lo mismo. El leer español nos pasa lo mismo, luchamos con esa parte. Y entonces yo, por ejemplo, conocí una persona intérprete que me mencionó, era un intérprete que estaba trabajando en videorelevo, pero trilingüe. Y me dice que no sabía leer español. Y yo digo, ¿cómo que tú no sabes leer español? Me dijo, sí, bueno, yo me crié escuchando español y mis papás y mis abuelos saben español y me contó sobre eso. Y yo aprendí a hablar y a escuchar y a entender el español, pero no sé leer y escribirlo. Y no lo he estudiado nunca académicamente, así que paso trabajo leyéndolo. Y así que tú no has sido el único, también muchos intérpretes oyentes latinos luchan con el leer y escribir el español. Aún así, sí pueden interpretar el español hablado y hacer trabajo en equipo.
Así que, ¿qué opinas sobre esto? Sí, tienes razón, dice Bernard. Yo he seguido estudiando y sobre el aspecto trilingüe y el español, y las señas y todo eso. Y también he estado envuelto en el aspecto de mentoría para lo de la certificación. Y yo me he dado cuenta, bueno, yendo un poquito más atrás de lo que estoy diciendo, para dar un trasfondo. No es para atacar a personas CDIs, porque es triste de que todavía hay una confusión dentro del campo de las intérpretes sordos. Pero contándole una historia, por ejemplo, en la corte, que ocurrió en corte, en esta corte requieren que el intérprete sordo sea certificado y eso yo lo apoyo 100%, pero hay situaciones, mi entendimiento es que cuando la gente habla español en la corte, por ejemplo, buscan a personas que hablan español, ponen a una persona que habla español y usualmente estos intérpretes de español no son certificados. Yo me puse a investigar y la mayoría no son certificados. Sí tienen buenas destrezas en español y quizás están cualificados, pero yo me puse a pensar, bueno, yo tengo buena cualificación en LSM, no puedo yo trabajar en corte. Me dijeron que no, que tenía que ser certificado. Y yo realmente solamente conozco 2 personas en toda esta área que sabemos LSM, en Washington DC, en Dallas, y entonces sabemos como 3, pero corte requiere certificación para trabajar en la corte. Y yo me quejé sobre eso. El trabajo en corte, por ejemplo, muchas veces no había intérpretes certificados y me hacen y yo no tengo certificación. Y, pero me llamaron, acepté el trabajo y fui a interpretar. No te veo, Bernard. Y le dije al corte que quería hablar con el abogado, al juez, le dije que quería hablar con el abogado para aclarar malos entendidos. La persona sorda, que es el cliente, estaba tratando de decirle al intérprete sordo que ese no era mi nombre y que ese es el nombre de mi gemelo. No soy yo, es mi gemelo, no fui yo el que hizo esto. Y entonces, de alguna forma, hubo una confusión y eso causó que esta persona, la persona incorrecta, fue a la cárcel por 7 años sin haber cometido el delito. Y eso fue muy decepcionante. Cuando esta persona, yo la conozco y yo le digo, ven acá, esta persona estaba tratando de explicarte eso. Y bueno, yo necesito el dinero, yo necesito trabajar. Y entonces me pareció muy mal. Algunas personas piensan que el dinero va por encima de las necesidades del cliente o de la comunidad. Y eso no debe ser así. Esto es muy triste. Y entiendo yo que por ejemplo, en el hospital había una mujer embarazada también que dio a luz. Había un CDI presente trabajando. Una vez se acabó el procedimiento, esa persona no pudo y me tocó a mí hacerlo y esta persona estaba muy contenta de que pudo comunicarse conmigo y después ella me contó que estaba muy decepcionada porque le habían operado para no tener más hijos y en la cultura latina para ella estaba prohibido hacer eso no se hace. Y entonces ese día pues de nuevo la confronto a la persona y me vuelven a hablar del dinero y ha sido muy frustrante este aspecto porque y yo decidí que nosotros necesitamos eh, en Illinois, necesitamos la agencia de intérpretes latinos sordos y debemos hacer una respuesta para poder luchar al respecto y enviarlo, hacer una queja formal y sí se la enviamos a la RID, por ejemplo, pero ellos nos han ignorado hasta el momento. Y yo estoy envuelto en un comité en el RID desde hace 4 años, pero aún así siento que no ha sido exitoso mi participación y obviamente hay muchas más personas blancas que tienen mucho más poder. Yo les digo sugerencias y ellos pues la engavetan y no le hacen caso omiso. Eh, yo he tratado de estar envuelto en diversos comités y pues decidí establecer un programa de mentoría para personas oyentes padres de oyentes de niños sordos
para enseñarles acerca de la cultura y todo ese tipo de cosas, basado en mis experiencias previas. Lo que yo no tuve, yo quiero proveerlo para esos padres. Y antes de que se me olvide, también quiero mencionar que yo tengo 3 hijos. Ha sido interesante, muy interesante. Yo, por ejemplo, era muy activista, luchando por los derechos de los sordos y, y estaba en contra del cute speech y del oralismo y de los implantes cocleares y de la comunicación simultánea con señas y hablando, hasta que tuve mis 3 hijos y me di cuenta de que tenía que retrasar mis estrategias. ¿Por qué? Porque mi hija mayor, por ejemplo, tengo una hija, un niño y la tercera una niña. La primera hace comunicación simultánea. El segundo hace ASL y la tercera hace Cute Speech. Y eso, wow, me dio mucho que pensar. Me cambió el mundo por completo. Y dije, espérate un momento, yo siempre he estado en contra de todo esto. Y ha sido muy interesante mi proceso como padre apoyándolos a ellos 3. El primero quiere un implante coclear y yo estoy como que un poco reacio a eso. Y tú, pues, ¿has querido cambiarlos a ellos o no? Yo digo, no, esa es su decisión, esa es su experiencia. Yo no puedo decirles que no. Siento que no quiero causarles depresión ni quiero herirlos. Si ellos quieren hacerlo, pues yo tengo que hacer mis ajustes y aceptarlo. Los 3 son intérpretes. Uno es de ASL, otro es LSM y otro de lengua de señas polacas, porque su mamá es polaca. Y entonces quieren ser intérpretes de cosas completamente diferentes. Ok, y entonces ha sido muy interesante este aspecto. El primero quiere el implante coclear y hace comunicación simultánea. La segunda hace Cute Speech y sabe ASL y Cute Speech, las dos cosas, sabe ambas estrategias. Eh, y me hizo pensar mucho que no era igual que el primero. Y la tercera también, que sabe español. Y entonces yo decía, pero siempre me he quejado en mi entendimiento, por ejemplo, eh, siendo honesto con ustedes, la comunidad sorda, los intérpretes adquieren mucho dinero y trabajo y hacen su trabajo y se benefician económicamente, pero están haciendo una buena calidad de trabajo y no me estaba dando cuenta de ese aspecto. Pero hasta que me puse a hacer el trabajo y me di cuenta que el trabajo de interpretación no es fácil. Eh, yo, por ejemplo, he trabajado en VRI, video interpretación a remoto. Bueno, CD, yo trabajaba en una compañía como CD en VRI, como intérprete sordo en VRI, pero muchas veces me cansaba bastante y a veces quería romperle la cabeza a la persona sorda y me puse a darme cuenta de que mi frustración como intérprete ahora estaba viendo el aspecto desde el punto de vista del intérprete, cosas que yo desconocía y me puse a educarme a mí mismo sobre este proceso. Eh, y y es mucho trabajo, sí. Sí, está la parte económica, pero está la parte del razonamiento, la parte de la destreza receptiva, la parte del procesamiento cognitivo también. Y en Illinois estamos dando talleres para enseñar a las personas sobre cómo aprender sobre este proceso. Porque si yo veo al intérprete, yo puedo decirle que cambies. Yo en vez de insultarlo y reportar y todo ese tipo de cosas, y estar en contra de ellos, porque hay algunos que tienen diferentes destrezas, mejor entiendo que es un sistema de apoyo. Y ahora me he estado analizando yo mismo. eh, y tengo un mejor entendimiento sobre el proceso de interpretación y desde el punto de vista sordo, desde el punto de vista de intérpretes y desde diferentes aspectos culturales de la persona sorda, implante nuclear, Q-Speech, ASL y otras señas. Y pues, si ella es exitosa con el Q-Speech, no la puedo culpar. Increíble todo lo que nos vas diciendo. También yo establecí una organización de intérpretes recientemente. IAS. ¿Verdad? Que establecí esta organización para trabajar un poco, ¿verdad? Con el testing, con el
con la examinación de intérprete. Y, por ejemplo, en los exámenes escritos, las personas blancas yo he notado que siempre pasan los exámenes. Entonces, a veces, pues, otras personas, ¿verdad?, tienden a fracasar. Y en mi mente yo me pongo a pensar por qué esa parte escrita es requerida para pasar el examen. ¿Por qué? Si mi primer lenguaje es el inglés. Y al igual que otras personas, ¿verdad? Si mi primer lenguaje es el inglés también. Trato de hacer la conexión de la interpretación, cómo es, ¿verdad? La conexión entre lo escrito y lo interpretado. Si cuando yo voy a trabajar en diferentes lugares, lo que yo, o por ejemplo, ¿verdad? En caso de que utilice el audífono o en una cita médica, pues, ¿verdad? Si trabajo con un intérprete, por ejemplo, el intérprete lo que hace es hablar y se intérprete ya. Y a veces, ¿verdad? Quizás haya que leer algo y llevarlo a señas. Y entonces, pero realmente es bien molestoso para mí esa parte de que sea requerida la parte escrita en los exámenes. No logro entender. Quizás como una evidencia, ¿verdad? Para las escuelas. Tú sabes, como que diga que realmente tú sabes inglés. Si tú vas a diferentes, por ejemplo, workshops, talleres, a veces quizás requieren lo escrito, pero cómo eso te ayuda a mejorar tu destreza, realmente no entiendo. Y algunas veces me he quejado y les he dejado saber y siempre me dicen que no, que no. Y a veces, ¿verdad? Requieren en maestría, ¿verdad? Y en bachillerato, a los oyentes, a veces, ¿verdad? Tiendo a discernir un poco en eso en cuanto a la interpretación. La diferencia entre los sordos y los oyentes también. Es algo para mí muy molestoso. Lo próximo, perdón, que me distraje un poco del tema principal. Te pedimos por favor que vayas un poco para atrás porque se congeló la imagen. Volviendo al tema del trabajo de la interpretación, en cuanto a lo profesional, ¿verdad? Yo disfruto mucho viajar, por ejemplo, ¿verdad? A diferentes lugares y me gusta mucho la música, ¿verdad? La interpretación médica también. Yo dejé de trabajar en cuanto a la interpretación en corte, pero eso es otro tema aparte, ¿verdad? Hace 4 años más o menos, en Illinois también, yo decidí retirarme, ¿verdad? Porque específicamente decidí retirarme temprano, ¿verdad? Pero para mudarme a México, ¿verdad? Ese era mi sueño realmente. Porque como crecí en las Américas, siempre había querido volver a México. Aunque tengo familia acá, a veces me decían, no, tú estás loco, pero no, 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 no. No es algo que a mí me importe mucho. Pero pues tú sabes, en cuanto a los miedos, a veces las amenazas también. Pero quería, ¿verdad? Quería volver con mi familia a México, ¿verdad? Con mi comunidad. Entonces estuve guiando, en un mes pasó, me mudé a la Ciudad de México, pero decidí regresar. Porque las reglas de tránsito en México son bien diferentes y eso realmente es bien, le temo mucho. Yo tiendo a guiar con una tortuga y eso pues tiende a causar accidentes, ¿verdad? Y bien complicado, bien gracioso también. Pero encontré una universidad allá que tiene un programa de interpretación. Encontré un apartamento, ¿verdad? Y me mudé y
estando allá, logré practicar mis destrezas. Pero realmente en cuanto al trabajo de la educación, exactamente, la educación en México y en Estados Unidos es bien diferente. Muchas veces no hay las reglas, la vestimenta, utilizan muchos colores. Es bien complicado, a veces bien confuso ver a los intérpretes. También a veces, yo estuve pensando en cuanto a eso también, más o menos por 6, 7 meses, hice trabajo voluntario allá. Tiene mucha también mentalidad paternalista. Estuve trabajando también, ¿verdad? Para implementar una licenciatura y un examen. Y el presidente el gobernador, sí, ¿verdad? Aprobó las reglas para que estuviese la licenciatura para los intérpretes. Pero muchas veces los hospitales no querían pagarle a los intérpretes y el gobierno parecía receptivo y muchas veces los padres eran quienes tienen que pagarle. El gobierno quizás daba una pequeña aportación en cuanto a eso. Entonces los intérpretes oyentes, ¿verdad? Fuimos estableciendo, ¿verdad? Como un reglamento. En ISAS, ¿te acuerdas la organización en la que yo estaba trabajando? Traje todos esos reglamentos, ese tipo de cosas, la cambiamos, lo tradujimos a español. Entonces, pero muchos intérpretes estaban muy molestos y estaban insultándome y ese tipo de cosas. ¿Sabes? Como que tuvimos muchas confrontaciones y realmente fue muy difícil. Y yo decía, bueno, pero los derechos tienen, los pseudos tienen derechos y ellos no, los oyentes estaban muy molestos y muy reacios y, no querían aceptar, la licenciatura, como, ¿no? Y era de gratis, no tienen que pagar nada, pero era más bien para establecer unos reglamentos y unas cosas. Porque, por ejemplo, un contrato que si alguien rompe las reglas, pues alguien se puede quejar, la persona sola se puede quejar, pero hubo muchos insultos de la comunidad oyente. Y entonces, y muchas discusiones, y habíamos 4 de nosotros, y entonces la persona oyente se fue, las 2 personas sordas se salieron, y entonces yo soy muy terco y seguí por un buen rato porque yo insisto mucho en mis derechos como persona sorda. Y en persona se me unió, y entonces obviamente yo no voy a insultar a la persona como persona oyente y parece que empezamos a luchar muy bien, a trabajar muy bien. Y el sistema de gobierno pues realmente no es muy bueno, pero seguimos trabajando. Por 3 años mejoró algo, no mejoró mucho, pero mejoró algo. ¿Y qué sucede? Mi hija mayor, que vive acá en Austin, Texas, me llama. Y entonces yo le pregunto qué está pasando, ella está llorando y todo eso, y me doy cuenta que me dice, yo estoy embarazada. Y yo, bueno, ¿cuál es el problema? Tú eres una mujer responsable. Pero aún así, yo decía, wow, voy a ser abuelo. Y ya tú sabes, cuando los abuelos no podemos estar lejos de nuestros nietos, tengo que estar cerca. Y entonces, y empecé este proyecto con los intérpretes acá en México, pero entonces decidí regresarme a Austin, Texas. Y ahora tengo mi nieta sorda, que tiene 2 añitos y es sorda también. Y entonces viajo mucho de allá y acá, pero por esto del coronavirus he tenido que parar mis viajes.
los intérpretes de México pueden ser exitosos, pero quizás no va a ser muy fácil, va a tener que requerir mucho trabajo. Tengo más aspectos que quiero discutir. Recuerdan que ITLA, que es la organización que yo establecí, ha sido exitosa. Hasta ahora llevamos 8 años, no, 20 años ya desde establecidos. 20 años desde establecidos y hasta ahora ha funcionado de lo más bien. Acá en Austin, Texas, ha sido muy interesante la situación. Tenemos el TSID, que yo pues no sé español, pero obviamente está la conferencia y voy a la conferencia. Yo creo que ese año fue, mi primera conferencia fue, no recuerdo, creo que fue en Dallas, me parece, en ese año. Y me pongo a mirar alrededor mío y yo era nuevo en la organización, era la primera vez que participaba y todo esto. Entonces, y todo el mundo hablando, tú sabes, la misma historia de las conferencias de intérpretes. Ojalá y entonces todos hicieran señas, pero no fue el caso. Entonces, había el grupo especializado de intérpretes trilingües. Yo decidí entrar, encontré una persona sorda que estaba allí también, pero habían dos reuniones, la reunión de los intérpretes sordos y la reunión de intérpretes trilingües ocurrió al mismo tiempo y yo no podía dividirme entre los dos, yo quería participar en ambas. Y decidí irme a la de los intérpretes sordos, obviamente, esa me llamaba más. Y entonces yo hubiese querido que fueran en horarios diferentes, pero bueno, terminó la reunión y al final de la reunión, de la conferencia, la gente no podrá mal. Ahora, yo camino y estoy haciendo mis señas, dando saber que soy una persona sorda. Una persona oyente me dijo, los sordos van al otro grupo, no van acá. Y yo me quedé como que, pero esta persona no estaba haciendo señas. Entonces todos los oyentes estaban hablando y hablando y yo sí, y yo mirando a todo el mundo, pero no se dieron cuenta que yo era sordo hasta ese momento. Y entonces yo no tengo una etiqueta que diga que yo soy sordo, yo estaba callado todo el tiempo. Ellos asumieron que yo era oyente. Y entonces esa experiencia fue bien interesante, pero bueno, no sé si yo quiero volver a ese aspecto, pero el punto es que hay muchos issues, muchos problemas dentro de la comunidad de interpretación y no es que yo me dé por vencida, yo sigo de pie y sigo luchando. Yo recuerdo, o sea, todos los días nosotros aprendemos algo nuevo, no hay forma de dejar de aprender y todo el tiempo cambiamos, pero una preocupación bien grande es con los intérpretes de español. Hay agencias de interpretación donde hay consumidores sordos que muchas veces no llaman a un intérprete latino o un intérprete que sepa español, llaman a una persona que sea certificado, pero no llaman a los intérpretes que saben español o que sepan LSM. Y me doy cuenta que eso pasa mucho y no quiero mencionar eh, ok, si tenemos el consumidor sordo de español, la agencia, si la persona sabe lo que necesita, pues entonces hace un pedido, pero muchas veces no especifica que lo que se necesita es la lengua de español. Y entonces muchas agencias ignoran estos requisitos. Un gran problema para esa persona es que como esta persona va a poder expresarse por sí mismo, va a tener miedo y no va a poder defenderse. Y entonces es posible que esta persona sea hasta deportada y esta persona no quiere exigir sus derechos porque tiene miedo de que si los exige van a tomar represalia en contra de esa persona. Pero esta persona debe tener unos derechos también. En el campo de interpretación trilingüe se trabaja mucho más arduamente que cuando trabajamos entre dos lenguas. Como digo esto, como sin ofender realmente. Si tú trabajas con el NIC, sí, eso es interpretación. O sea, la interpretación trilingüe es más difícil que la interpretación bilingüe. ¿Me entienden?
No sé si se está acabando el tiempo, me parece. No, Ruth dice no, no. Puedes proseguir. ¿Alguna pregunta hasta ahora o algún comentario hasta ahora? Déjame ver. A ver si hay alguna pregunta. Hay un comentario que dice, wow, sí, los intérpretes trilingües, tú tienes 3 niños o 3 hijos que van a ser intérpretes, que maravilloso. Entonces, ¿o todos son trilingües? Sí, sí, sí. Usan ASL, LSM, lengua de señas polaca, y el hijo más o menos, él no tanto, pero bueno. Tengo muchas preguntas, pero vamos a ver. Hay comentarios acerca de DF México, que fue, wow, tremenda aventura esa experiencia. Y especialmente la parte de cómo se maneja. Deja ver, aquí parece que hay una pregunta. ¿Una pregunta? Sí, sí, hay una pregunta. Tengo una curiosidad. ISAS, la organización ISAS, el programa, cuando tú lo traes a DF, a la Ciudad de México, y trabajaste arduamente para establecer algo allí de interpretación, de ahí en adelante, tu meta, ese programa, ¿se podría traer a otro país o tu meta con un proyecto? Un momentito, que lo tengo a todos congelados. Ok. Bueno, realmente en Ciudad de México, ahora ya no dicen DF, ahora dicen Ciudad de México, pero es un lugar muy, muy grande y parece que iba a ser exitoso y que va a estar satisfecho y todo eso, pero obviamente esto cubre otras áreas, otras ciudades, pero sí, por el momento me quiero enfocar allí, en Ciudad de México. Y entonces, la organización sí todavía tiene que hacer algunos cambios. No sé cuándo empecemos de nuevo, pero vamos a ver. ¿Hay alguna otra pregunta? Si hay alguna pregunta, por favor escríbanla. Yo tengo una pregunta, pero quisiera regresar hace muchos... No, no, mentira. Tú mencionaste que a los 8 años, tú te criaste hasta los 8 años en México, ¿verdad? ¿Tú recuerdas de esa época alguna experiencia que tú habías vivido en México, de esa época, antes de mudarte a Estados Unidos? Realmente no, cosas que yo me pueda recordar. Sí recuerdo cuando me mudé que era muy diferente porque había nieve y yo estaba muy contento y salía afuera a comerme la nieve, como si fuera helado con la piragua, como los sabores con diferentes sabores. Y yo pues realmente me enfermé y todo eso porque no era lo mismo. Ah, bueno. ¿Y alguna otra cosa que encontré interesante de lo que tú mencionaste? Cuando tú te mudaste, tu familia no quería que tú aprendieras español, ¿correcto? Que preferían que tú aprendieras inglés. Sí, es así. Realmente, y ellos te explicaron en algún momento por qué. Realmente yo no les he preguntado. Mi mamá murió y pues a veces, bueno, pero gracias por preguntarme eso. Yo a veces cuando me mudo a México, yo puse esa investigación sobre la historia, ese tipo de cosas, y me doy cuenta eh, que el apellido Bernal era Modrago, lo cambiaba por ese. Y yo no entendía por qué. Mi apellido era Modrago y lo habían cambiado por Bernal. Entonces, pero yo lo acepté y se cambió. Y entonces yo dije, espérate un momentito, porque mis apellidos, mis hijos ya tienen Bernal. Y yo decidí añadirle Mondragón también, que también es mi apellido allá en México. Decidí añadirle ambos apellidos, el de mamá y el papá. Así que tienes tu nombre, Juan Bernal Mondragón. Sí, un nombre muy, muy largo ahora, sí, correcto. Eh, eh,
Sí, y tú sabes que en en otros países latinoamericanos se usan ambos apellidos o quizás aún más, pero aquí simplemente se usa el nombre y el primer apellido y ya. Correcto, sí, sí, sí. Y hay otra pregunta también. ¿Quieres hacerla en video? ¿Enseñas? Hola, aquí Audrey dice, hola, mucho placer, un placer verlos a todos. Tengo curiosidad acerca de lo que mencionaste acerca de la lengua, las destrezas del LSM, de la lengua LSM. ¿Pudieras expandir un poco en cuanto a las destrezas de LSM, cómo lo aprendiste? Eh, Cuando te mudaste a Estados Unidos, ¿cómo tú mantuviste tus destrezas de lenguaje de señas mexicano? ¿Cómo seguiste progresando y desarrollando tus destrezas en lengua de señas mexicana? Muy buena pregunta, gracias, gracias. Eh, Yo antes me comunicaba hablando y haciendo señas al mismo tiempo. Recuerda que en Estados Unidos, que es muy grande y el ASL no es igual en todas partes. Igual en México, la lengua de señas mexicana no es igual en todos los estados. Entonces yo nací en San Luis de Potosí y me comunicaba en español hablando y haciendo el ESM al mismo tiempo, pero también me di cuenta que tenía mis malos entendidos y que luchaba entendiendo. Mi hermana y yo hacemos lengua de señas mexicana, el ESM, y algunas personas de la familia sí saben señas, pero mi conocimiento fue reduciéndose hasta, hasta que conocí a Carmen y ella se me yo decidí regresar a mis raíces y decidí aprender a fortalecerlo. Me mudé de Nuevo México y ahí empecé a hacer señas y me di cuenta que había muchas variaciones y muchos dialectos del LSM. Más al norte y quizás en la Ciudad de México y más al sur, las señas son diferentes. Por ejemplo, mi seña significa niños. Esta seña es la seña para niños. En la Ciudad de México no se usa esa seña, se usa esta seña para niños. Y entonces me dijeron que no, que era esta, la seña para niños en Ciudad de México. Así que es muy interesante que México aún así tiene sus variedades de señas en diferentes lugares. He seguido conociendo gente y sigue cambiando y sigo aprendiendo de qué estados son cada seña. Llevo 3 años. Me mudé acá a Estados Unidos y tenía miedo de que se me fuera, que fuera a perder esas destrezas, pero lo que hago es que me comunico por video con muchas personas, muchos amigos mexicanos y hablamos en señas y les pregunto, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Y me explican. Entonces hace poco, por ejemplo, estuve hablando con una organización que me dieron un escrito y entonces yo no sabía cómo hacer eso en señas, entonces quería saber si lo estaba haciendo correcto. Estaba trabajando con mi mentor y pues sigo estudiando, no soy en un 100%, pero mi LSM creo que está como en un 80% ahora mismo. Cuando voy yo prefiero no ir a corte para hacer ese tipo de trabajo con el LSM. Es muy difícil porque, por ejemplo, si es un caso de un asesinato eh, o de algo así, es posible que no me puedan entender o no lo podamos entender. Y entonces, en la corte no me van a decir cuál es el caso específico. Y entonces yo no sé cuál seña utilizar en ese caso. Y yo decidí que no, prefiero no trabajar en corte cuando estamos trabajando en el SM. Wow. ¿Alguna otra pregunta para Juan? Ok. Mencionaste, Juan, que te habías retirado, que te mudaste a México y te regresaste a Estados Unidos. ¿Todavía estás retirado o estás trabajando? Bueno, en mi mente estoy retirado, pero realmente desde que me mudé a Austin, sí, cuidar mi familia ha sido prioridad. Eh, y yo extraño mucho el trabajo de interpretación y me gusta mucho la parte de mentoría y enseñanza. Y pienso trabajar con una agencia aquí. Bueno, quizá llevo hay como 7, 8 agencias acá en Austin y quizás
como varias, he hecho contratos con ellos y he podido interpretar con ellos. Pero ha sido interesante. Chicago y Austin es muy diferente la dinámica. Por ejemplo, aquí hay muchos codas, aquí en Austin, muchos hijos de padres sordos. En Chicago no habían tantos, habían varios solamente, pero aquí está lleno de HOPS o hijos de padres sordos. Y ha sido muy buena mi experiencia acá, pero te podría decir que todavía es frustrante. Las agencias, por ejemplo, de interpretación, aunque la persona habla español, ellos envían, por ejemplo, un correo electrónico y la persona, el primero que aparezca, lo agarra de ese trabajo. Y eso es muy frustrante, la forma en que se hacen los horarios de los trabajos. Tengo una amistad que me decía que necesitaba intérprete de español y, por ejemplo, tienen intérpretes sordos, pero yo a veces voy y le apoyo a mi amistad y le explico y todo eso. Pero sí, el mundo de interpretación trilingüe a veces pasa lo mismo, pasa lo mismo. Pasa que hay una familia que requiere español y llaman a otro intérprete, o a veces llaman a dos intérpretes de ASL inglés y, y a una persona de español inglés y una persona de ASL inglés. Y entonces, habiendo intérpretes trilingües disponibles, claro, ¿para qué? Y entonces, en el caso de los sordos, intérpretes sordos también, latinos, deberían también tener intérpretes latinos que sean más cercanos a la cultura de la familia. Y ese aspecto muchas veces no se entiende, las agencias no entienden. A veces yo no solo quiero o ese tipo de cosas. No sé, Juan dice, sí, bueno, según yo entiendo, según yo entiendo, eh, la persona sorda muchas veces se le pone el CDI después y a veces si no es exitoso, entonces se dan cuenta de que la comunicación no está funcionando, entonces llaman a un intérprete sordo o un CDI. Cuando ponen el CDI se dan cuenta que todavía no es exitoso y entonces a último minuto llaman al intérprete del SM cuando se pudo haber provisto desde el principio. ¿Por qué? Es una pérdida de dinero, ya le pagamos a un intérprete docente, le pagamos a un intérprete sordo, no funcionó ninguna de las dos veces y ahora perdimos mucho dinero. ¿Por qué no lo hacemos desde un principio? Debería ser, y a veces ponen un intérprete oyente, un intérprete CDI blanco, y al final, nos escogen a nosotros. Otra cosa que quería decir, que no recuerdo de momento. Bueno, Ruth dice, a veces, yo sé que sabemos que es una persona sorda, pero nos olvidamos preguntar de dónde es la persona, cuáles son sus necesidades específicas, si se crió aquí o si viene de otro país, cuáles son sus preferencias lingüísticas, de comunicación. Y eso se nos olvida preguntárselo, claro, y sí. Y la persona sorda a veces puede conocer sus derechos y a veces quizás no los conoce. Es posible, ¿sí? Y si se mudó de otro país, es posible que sea muy diferente, que ellos no sepan que allá en ese país la forma de proveer intérpretes es diferente o quizás no hay los mismos servicios. Y quizás por eso es que ellos no los piden. Y tenemos otra preguntita más. Ok. En Facebook Live preguntan, ¿todavía sigues dando mentoría? Sí, todavía sigo siendo mentor para intérpretes. Sí, 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 lo sigo haciendo. Llevo haciéndolo, wow, hace muchos años, hace mucho tiempo ya que llevo dando mentoría. Ahora mismo yo te diría que tengo como 7 intérpretes, 5 que son estudiantes y 2 que son intérpretes, pero que les gustaría practicar más y yo les doy mentoría, practicamos de diferentes aspectos. Sí, ahora mismo tengo 7 personas bajo mí, 7 mentees, pero 7 disponibles para dar mentoría. Así que te podemos contactar en mucho. Vas a tener muchas citas, mucha gente pidiéndote servicio. Sí, claro, claro. Ahora les advierto. Yo soy una persona muy directa, soy una persona a veces fuerte de carácter, porque yo prefiero, aunque sea una persona muy diestra, yo
para mí la prioridad es decirte las cosas directamente. Y puede ser que te hiera de momento, puede ser que tú te sientas mal, pero la meta es que tú mejores. Yo no te voy a pasar las manos tibias, no te voy a pasar paños tibios, y después cuando vayas al trabajo resulta que no estás listo y se me culpa a mí porque tú estás reflejando el trabajo que yo hice contigo. Y eso yo no lo voy a permitir. Muy cierto, muy cierto. ¿Alguna otra pregunta? Samaira, ¿quieres hacer la pregunta en señas? Sí, deme un segundito, por favor. Ok. Bueno, la pregunta que tengo ¿qué consejo tú darías a los intérpretes que son más novatos, por decir así, que tienen menos experiencia? Bueno, realmente mi recomendación para empezar es continuar socializando con la comunidad sorda. Ese es el aspecto más importante, me parece. Yo te diría que una gotita del saber que tengo para ustedes es que una vez ustedes se gradúen, primero, antes de entrar al campo de interpretación, continúen interactuando con las personas sordas y con otras comunidades. Tenemos lo del Just Night Out, que son que son las noches donde este tipo de cosas. No los puedo ver, estoy congelado. Ahora. Sí. Bueno, pues muchas veces es más inglés, hay muchos intérpretes oyentes, hay mucho oralista entre los profesionales, pero es interesante que vayan también a los clubes de sordos, a eventos donde la gente va a comer, a hacer, hacer picnics y comer afuera, compartir con diferentes grupos. Los talleres sí son muy buenos, no es que no sean buenos, pero es importante que usted socialice con diferentes miembros de la comunidad sorda para que usted desarrolle esas destrezas receptivas y desarrolle su lengua de señas, porque muchas veces en esa parte carecemos y tenemos muchas debilidades. En las sociales de personas profesionales muchas veces las destrezas de señas son diferentes, no son necesariamente tan buenas, pero personas que son más sordas, así que no tienen, que no necesariamente son profesionales, también tienen otras destrezas de señas que necesitamos desarrollar. También en la mentoría, no solamente tengo intérpretes que son nuevos, yo tengo intérpretes que llevan muchos años de experiencia, que quizás tienen algo que quieren mejorar en los números, el deletreo, leyendo el deletreo, cómo procesar cognitivamente las cosas. Yo trabajo enseñando las diferentes destrezas y estrategias para poder mejorar su interpretación, que no es solamente para intérpretes novicios. El clasificador es algo que tenemos mucha debilidad en el grupo de los intérpretes oyentes y algo que hay que mejorar mucho. Y no es simplemente hacer oraciones y oraciones palabra por palabra y ya. Por ejemplo, si en eso el puente se cae, fracasa. Ya. A veces, si tenemos un puente, pues hagamos un clasificador, no hagamos las señas siguiendo el orden de las palabras del inglés o del español. Tenemos estrategias de señas. Ok, hay más preguntas para Juan Bernal, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Ruth dice, tú mencionaste acerca de traer un intérprete certificado sordo. Si yo, por ejemplo, soy intérprete trilingüe y yo puedo pedir por un intérprete sordo específico que sea latino, ¿verdad? Que para mí sea importante para poder acomodar a esa familia o a esa persona. ¿Cómo nosotros podemos hacer ese énfasis o colaborar
para que eso ocurra. Porque, por ejemplo, los CDI sí son importantes, tenemos que apoyarlos, pero al mismo tiempo tenemos que asegurarnos de que sea el CDI correcto para esa familia, cultural y lingüísticamente. Correcto, te entiendo, muy buen punto. Muchas veces la gente dice, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ser latino? No, da lo mismo, no importa. La persona oyente debe saber señas, no hace falta un intérprete sordo, y muchas veces te va a contestar la misma cosa. Para empezar, ahora, por ejemplo, tú te encuentras a una persona sorda y te das cuenta que la comunicación no funciona, hay que ser bien honesto y hay que decir, esta persona quizás hace LSM, hay que informarle a la agencia que específicamente se necesita LSM, no que sea un CDI, tiene que ser un CDI que sepa LSM, porque CDI puede saber ASL y un sinnúmero de otras cosas, pero tiene que ser un intérprete CDI que sepa lenguaje de señas mexicano, lenguaje de señas mexicana en ese momento, que pueda comunicarse directamente. Eso ayudaría mucho más. Correcto, sí. Y volviendo al tema también, estaba hablando sobre el trabajo ahora. Yo, por ejemplo, sí estoy dando mentoría y todavía trabajo algo como intérprete. Tengo varios sombreros de intérprete, de mentor, de intérprete, de mentor de padres oyentes de niños sordos y de mentor de personas LGBTQ. También mentor para personas sordas latinas sobre un trabajo más de self-advocacy en inglés. Tener más agencia por mi cuenta. Pues me gustaría abrir, dice Ruth, a que cualquier persona haga comentarios o preguntas, volviendo a eso sobre... Ok, en ASL muchas veces se habla sobre ASL, inglés y español. Pero cuando ¿cómo se le pregunta a la persona sorda? Es buena pregunta. Esa persona sorda quizás es trilingüe también. Bueno, ahora mismo yo estaba hablando, por ejemplo, sobre que los oyentes también tienen problemas con la lectura y la escritura, que no es 100% de los intérpretes oyentes saben leer y escribir español. Así que eso trae otro tema importante a discutir. Yo te diría que lo que me molesta es que en el término de CDI muchas veces significa intérprete certificado, pero ¿qué más? ¿Intérprete certificado en qué? Black ASL, Gestuno, LSM. Antes yo recuerdo que eran CDI y tenían otra clasificación adicional que eso se paró, eso se detuvo. Yo a veces prefiero eso, pero CDI solo para que cubra todas las bases me parece bastante confuso. Y deberían haber especialidades. Me parece que deberían haber clasificaciones de las destrezas que tiene la persona y que esas destrezas se reconozcan. Obviamente las agencias de intérpretes se pasan cambiando a los intérpretes y se olvida quién sabe qué lengua. Y simplemente los cambian y ya. Y dicen, yo no sabía que esta persona sabía esta lengua. Pero eso es algo que simplemente que hay que estarle recordando constantemente a la agencia. Y es nuestro trabajo también estarle recordando y educando y reeducando y reeducando a las agencias. Eso nunca para, eso nunca se detiene. Cierto, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Yo voy a decir algo y se me olvidó, algo importante que quería mencionar. Dice Juan. Bueno, también quería mencionar, yo he estado viendo todos los videos hasta ahora de conociendo a todas las personas o intérpretes y algo que cuento interesante es que no se menciona tanto el uso de intérpretes sordos. No sé por qué se menciona tanto. Quizás, no necesariamente puede ser que sea que a la persona no le interese trabajar con intérpretes sordos, pero puede ser, una pregunta puede ser, moviéndonos hacia adelante, ya quizás en el pasado no tanto, pero ya de aquí en adelante, no sé si se entiende mi pregunta sobre el aspecto de mencionar la necesidad de intérpretes sordos. Bueno, en mi caso, Ruth,
yo pocas veces he trabajado con intérpretes sordos. Yo todavía he trabajado con intérpretes sordos latinos, pero sí me ocurrió en una vez que pusieron a un intérprete sordo con quien trabajé en una situación trilingüe y me di cuenta que la persona sorda era latina y que no se ajustaba a la situación de la persona. Y yo le dije, pero es que esta persona la tiene. Entonces ellos, la agencia, no sabían, se los dije. Pero es importante para mí que ahora mismo es interesante que tenemos diferentes regiones y diferentes áreas. Hay que hacer un listado, hay que hacer un listado con los nombres de los intérpretes, un registro de quiénes son trilingües, quiénes son intérpretes sordos, quiénes tienen diferentes destrezas, porque muchas veces las agencias no saben y desconocen, entonces nosotros podemos darles estas listas y mostrarles quién está disponible. Sí, correcto, también por ejemplo, cuando va a una cita médica, se llama para una cita y todo eso, a veces yo menciono y cuadro toda la cita, pero no recuerdo si yo he mencionado esto, pero ellos a veces se imaginan que sé español y a veces automáticamente cuando yo llego me ponen un intérprete que habla español y yo me quedo como que, bueno, pero es que yo soy sordo, yo no necesito un intérprete de inglés español, yo necesito un intérprete de ASL en inglés, de señas como tal. Y entonces, bueno, una cosa final que quería decir con lo que quiero cerrar es que es un tema muy, muy caliente, ¿no? De latino, latinex, latino, latinex. ¿Qué usamos, verdad? Hay mucho conflicto sobre esto. Y obviamente para mí, y estarnos todos, no puedo trabajar Juan, latino, latinex, hispano, o en el caso de inglés hispanic, pero yo he estado pensando, por ejemplo, que es importante establecer la historia de las personas sordas latinas y de los intérpretes también, pero tenemos tres palabras, latino, latinex, tenemos hispanic en inglés, que no tiene un género como tal, y no sé si hay una palabra, y casi siempre, no importa la palabra que escoja, siempre alguien va a estar excluido. Entonces, brown me parece que no es un concepto apropiado porque hay mucha diversidad de colores, hay negros, hay blancos, hay mucha diversidad de colores dentro de nuestra cultura. Así que, sí, correcto. Ruth dice, me parece que yo he visto mencionar que a Hispanic, por ejemplo, otra gente se siente muy ofendida y está muy de desacuerdo con esa palabra, no les gusta. Algunos se identifican como latinos, pero otras personas dicen que no les gusta, que prefieren Latinx. Entonces hay diversidad de cómo la persona prefiere identificarse o qué etiqueta usar. No sé si cuál está bien o mal, pero bueno, sí, no hay una palabra por lo menos correcta, pero quizás la persona puede incluir en su tarjeta de negocios lo que prefiere, si latino, qué sé yo. A veces la gente dice, no, yo tengo la mía, le dice latino, y la persona me dice, no, debe ser Latinx, y yo digo, bueno, pues eso fue lo que yo escogí. Entonces, pero ¿quién eres tú para decirme lo que yo debo usar? Esa es tu preferencia, yo tengo mi preferencia. Igual me pasa con otras personas, y hay otras personas que prefieren Hispanic. La primera vez, eh, antes usaba mucho Hispanics, después usaba latino y ahora se usa mucho más Latinx. Pero yo puse Deaf Mexican Interpreter. Eso fue lo que yo puse, intérprete sordo mexicano. Pero muchas veces muchos lo malinterpretan como, bueno, no sé. Significa que yo puedo leer y escribir español. Eso no es lo que yo estoy queriendo decir con eso. Mi español es bien básico, escrito. Sí, me parece que la mejor opción es respetar lo que cada cual escoge para sí, ¿no? Yo no puedo decirle, no, tú no puedes usar Latinx, o no, tú no puedes usar latino. Realmente lo que la persona escoja y decida para sí mismo, ¿no?
especialmente porque haciéndote una historia, yo nací, por ejemplo, aquí en Texas, pero la realidad es que bueno, mi familia es de México, de descendencia mexicana, y yo me crié sintiéndome mexicana. Y entonces cuando conocí a mi esposo, que es de la República Dominicana, él me preguntó, ¿de dónde tú eres? O básicamente como cuál era mi identidad. Y yo le mencioné, bueno, yo soy mexicana. Y él se queda mirándome, de verdad, pero tú no naciste en Texas. Y yo digo, bueno, sí. Y bueno, significa que tú eres americana. Y digo, no. Así que realmente es muy complejo esto de navegar las identidades. Sí, mis niños, igual que mis 3 niños, son mexicanos y polacos. ¿Cómo ellos se identifican cuando ellos llenan solicitudes? Usualmente ponen other, porque otro, porque no hay nada que satisfaga con lo que ellos quieren identificarse. Sí, es cierto. De verdad que hemos disfrutado muchísimo. ¿Quieres mencionar algo más? Bueno, sí. Claro, claro. Ya cubrí esta parte. Lo de CDI. Lo de México. Lo del dinero. Yo creo que sí. Lo último con lo que iba a cerrar, que lo que mencionaste tú, Ruth, es que nosotros apreciamos mucho nuestra cultura latina, los colores, la música, todo. Cuando uno viene acá a Estados Unidos, muchas veces es un choque cultural, ¿no? Y por ejemplo, este mes tenemos celebraciones donde la gente se viste con las vestimentas tradicionales de México. Y entonces, en mi caso, yo digo, claro que sí, es apropiado. No te veo más. Estoy congelado ahora. Pues a veces nosotros decimos, no, eso está mal, no deben vestirse de esa forma, pero la realidad es que nosotros sí queremos estos colores llamativos, esta ropa llamativa, y muchas veces la gente, y no hay algo que sea malo, que esté bien, tú sabes, realmente la gente trata de tú sabes, yo prefiero estas cosas, estos colores. En mi caso, por ejemplo, a mí me gustan los colores muy llamativos, vestirme muy llamativo y me parecen muy bonitos, pero cada comunidad o cada persona tiene preferencias diferentes, ¿verdad? Sí, correcto. Y quiero añadir a eso que también la cultura es bien diferente para cada cual. Hay familias latinas que se les explica que, por ejemplo, dicen no se puede, que el rol del intérprete, por ejemplo, que no se puede hablar con la persona, pero tú sabes que a la familia latina les gusta abrazar, les gusta besar, les gusta hablar con la persona, darle las gracias, y el intérprete se sienta como un poquito así, como que no está muy seguro de si debe cruzar esa línea o no y abrazarlos de nuevo. Sí, sí, eso pasa, sí, Anderson, sí, es correcto, sí. Hay un choque cultural entre la cultura latina y la cultura americana, ¿no? Y nosotros debemos a veces seguir debemos seguir un código un código de conducta profesional, pero estos no se tiene que sentir culpable por seguir su cultura. O sea, si tiene cultura latina, eso no hay nada de malo en eso. Usted siga su cultura de tradiciones latinas de lo que requiere eso y lo que haga sentido dentro de esa situación específica. Usted es quien establece las líneas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Juan. Hemos disfrutado muchísimo tu presencia y todo lo que hemos visto de los dos intérpretes trilingües y ahora que tenemos a ti como intérprete sordo, latino y apreciamos muchísimo eso, esperamos que también puedan participar más y también respetamos mucho tus historias y lo que tú traes, tus experiencias, que no es fácil, de expresar lo que tú sientes, ¿sí? Algo que se me ocurre es que sobre las tutorías, por ejemplo. Ok, Juan. Lenguaje de señas mexicanas. También yo doy tutorías por video en México. Entonces ahí se puede comunicar conmigo. Es muy interesante. Entonces en línea
damos tutorías desde aquí a México. Oh, ¿de veras? Dice Ruth. Sí, es muy interesante. Vi un tiempo en México cuando yo me mudé ahí, porque a mí me encanta el teatro. Es algo que realmente me inspira. Y le decía a otra persona que sí podía aprender cómo hacerlo. Entonces hicimos práctica y se puso a hacerlo. Y era como la primera o segunda vez que eso sucedió y yo muy orgulloso de él. Y finalmente se pudo ver que otras personas podían participar. Ok, finalmente ya terminé, dice Juan. Ruth dice, ok, no está bien, hemos disfrutado mucho de platicar y charlar contigo. Entonces ahora, hablando sobre todo tipo de intérpretes bilingües, realmente queremos animarles a todos, trabajar en equipo cuando salen y cuando tengan trabajos, que trabajen con intérpretes sordos certificados que tengan experiencia de lenguaje de señas mexicanas. Realmente queremos animarles a todos a colaborar como equipo. Gracias por el apoyo. Y sabemos que es muy distinto en los casos cuando tiene que ver con español, lenguaje de señas a la vez, dice Juan. Ruth está preguntando, muchas veces se puede a la vez, los tres idiomas a la vez. Sí, pues gracias. Gracias, muchísimas gracias, dice Ruth. Ahora, ustedes que están aquí en Zoom, ahora les voy a teclar la información que necesitan para la educación de seguimiento, el desarrollo profesional.